tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Porque Satanás, dice la palabra, por lo cual el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De tal manera trabaja Satanás, que lo primero que quiere hacer es que este mensaje no entre bien en tu corazón, que sea algo confuso para tu vida, que no lo entiendas. Y lo segundo que él quiere hacer es impedir que atiendas al llamado. El Señor dijo: si alguno oye mi voz, si alguien hoy oye este mensaje, no como escucharlo al pasar, si alguno escucha con atención este mensaje, lo entiende. Eso es lo que quiso decir el Señor. Si alguno entiende lo que hablo, entiende que lo estoy llamando. Nunca pasó tal vez en tu casa o en el departamento donde vivís que alguien empezó a golpear y alguien dijo: golpean, y vos desde adentro dijiste: no, creo que es en el vecino. En esta noche no es en el vecino. He aquí estoy a las puertas y llamo, dijo el Señor. Él quiere entrar en esta noche en tu corazón. No es a otro. He aquí el tiempo, el día aceptable de la salvación, dice el Señor. Aleluya. Él no anda en el vecino. Entonces algunos, si bien escuchan, dicen: no, es a otro. Él está diciendo a otro. El pastor está hablando de los drogadictos, esa gente tan mala, esa gente tan pervertida. La palabra dice que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Puedes estar perdido hoy en las drogas, puedes estar perdido hoy tal vez en el alcoholismo, puedes estar perdido en la prostitución o perdido en el homosexualismo. Puedes estar hoy perdido en medio de la violencia, de la ira. Puedes estar perdido en medio de los nervios, de un carácter incontrolable. Como también puedes estar perdido. Algunos dirán: pastor, nada de lo que usted dijo, eso no me toca, porque no estoy en nervios, no estoy en depresión. Gracias a Dios tengo salud, tengo trabajo, tengo todo lo que quiero. En realidad no necesito nada. Pero en esta noche puedes estar realmente perdido en medio de la religión. Y el Señor dijo que Él vino a salvar, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el Señor acude. Cuando Nicodemo le habla, el Señor le responde, porque Nicodemo no era un drogadicto, Nicodemo no era ningún delincuente ni ninguna persona mala ante la sociedad. Al contrario, Nicodemo era un hombre respetado, pero estaba perdido en la religión, sin poder encontrar a Dios, enredado en medio de doctrinas de hombres, en medio de todo tipo de tradiciones. Él hacía lo que sus padres hicieron y les enseñaba a los demás que hagan lo que el antepasado hizo, pero no conocer a un Dios vivo. Puedes en esta noche estar perdido en la religión, viviendo una religión, una forma de buscar a Dios que no produce resultados, que no trae beneficios para tu vida. Tal vez estés en esta noche en una iglesia cristiana. Puedes estar perdido en una iglesia cristiana. Yo he hablado con personas que dijeron: pastor, yo iba a una iglesia durante mucho tiempo, pero no entendía nada. Hace un tiempo me paró alguien en la puerta y dice: yo soy evangélico de hace como no sé cuántos años. Ah, sí, mire usted, le digo. Y me dice: sí, pero
Tengo un único problemita, dice que no puedo dejar de tomar. Y siempre anda con anticongelante arriba. Así le decimos por esta zona, porque las bajas temperaturas, los que andan con alcohol resisten un poco más. Casi 20 años asistiendo a una iglesia y no puede dejar de tomar. Está perdido en la religión este varón. No conoce a un Dios, no tiene una relación personal con Dios. Conoce al Dios de oídas, lo que escucha de lejos, lo que otros viven, pero él no le conoce personalmente, no vive lo que la Escritura dice. Puedes verdaderamente estar perdido hoy en una religión. No ser un delincuente, no ser un gran estafador, no ser un hombre perverso, pero perdido en una religión que es como un gran laberinto que no te conduce a ninguna parte. Intentás buscar una salida desesperadamente y cuanto más caminas, más te perdés. Cuanto más caminas, más perdido estás. Y así pasa el tiempo y pasa el tiempo y no hay esperanza y no hay respuesta y no hay solución. Así me contaba cierto pastor que una mujer iba en un colectivo y el colectivero iba escuchando las predicaciones. Y de repente esta mujer empezó a escuchar. Esta mujer había vivido en la religión durante mucho tiempo, era una monja. Y me sorprendía lo que me contaba porque dice que esta mujer, mientras escuchaba la radio, empezó a ser tocada por Dios. Dios le estaba hablando a ella, el mensaje llegó a ese lugar, no porque había un delincuente ahí, no porque había un drogadicto, no porque había un asesino, sino porque había una persona que buscaba a Dios equivocadamente durante muchos años de su vida. Esta mujer había buscado durante muchísimos años, había sido monja. Sin embargo, empezó a escuchar ahí, dice que cuando empezó a escuchar, Dios la tocó. Abre su corazón a Dios, le acepta y le recibe como único Señor y Salvador de su vida. Luego decía, ¿podés creer, pastor, que esta mujer después fue a la radio a agradecernos personalmente? Porque había recibido a Dios en su corazón y dice que también en ese tiempo había recibido un milagro del Señor. Así dice la Escritura, el Señor vendrá para sacarte de las tinieblas hacia su luz admirable. Yo no sé en qué tiniebla de religión te encuentres. Dios tiene un gran poder. La Biblia cuenta una historia tremenda. En el libro de Primera de Reyes se cuenta en el capítulo 13. Luego leerás en tu casa. Cuando yo predique una palabra, nunca te quedes con lo que hablo. Siempre debes leer en tu casa por lo menos 20 versículos antes y 20 versículos después del versículo que yo leo. Entonces aprenderás mucho más de lo que aprendes a través de los mensajes. Esta historia habla acerca de un tiempo difícil en que el pueblo de Israel vivía. El pueblo de Israel había caído en una crisis tremenda, una crisis política. Y no hay crisis política si antes no hay una crisis social, y no hay crisis social si antes no hay una crisis espiritual. En donde hay una buena base espiritual, difícilmente haya conflictos sociales. Los cristianos no irán a saquear los supermercados cuando no tienen que comer. Los cristianos no irán a romper vidrieras cuando están en desacuerdo con el gobierno. Algunos dirán, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes se quedan de brazos cruzados? No. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia. Sabemos que no hay respuesta en ir, y no hay tal vez solución en ir y saquear un supermercado. Y cuando el creyente atraviesa situaciones económicas difíciles, la Biblia dice que nosotros debemos clamar a Dios. Puesto que mi Dios, dice la Escritura, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. A todas las riquezas en gloria en el Señor. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! En este tiempo había una crisis política muy grande. El reino se divide, el reino de Israel, y queda dividido prácticamente en dos reinos, reino de Judá y el reino de Israel. Eran parte de un mismo pueblo, pero tenían diferencias muy grandes. Entonces, de un lado se va a reinar Roboam, que es en el lado de Judá, y del lado de Israel, prácticamente de la totalidad de las tribus, se va a reinar Roboam.
Jeroboam. Roboam se queda reinando Judá. Dentro de Judá estaba Jerusalén. Si bien eran dos tribus las que estaban allí incluidas, mientras que todas las demás tribus estaban del lado del norte, se habían unido y formaron la nación o el pueblo de Israel. A pesar de que eran dos tribus nada más, tenían una bendición tan grande de tener en su tierra el templo de Dios. Y todos sabían que la gente podría vivir en un reino o en otro, pero incluso de cualquier reino de los alrededores, la gente vendría a adorar a Jerusalén. Entonces el rey que se fue al norte tuvo miedo. Dijo Jeroboam: yo sé que esta gente adora mucho a Dios y no me cambiarán. No cambiarán a Dios por mí. No dejarán a Dios de lado y por obedecerme a mí, sino todo lo contrario. Irán al templo de Dios que está en el reino de Judá. Irán a bendecir a su Dios y llegará un momento en que me matarán, dijo él. El reino volverá a unírseles y me quitarán del lado. Entonces él tuvo un plan y una estrategia. Dijo: para que la gente no vaya a honrar a ese Dios. Él también creía en Dios, pero él tenía el pensamiento moderno, el pensamiento que dice: bueno, para vos, ¿qué es lo que es Dios? Para vos puede ser Dios, no sé, un palo, una piedra, lo que a vos te parezca que es Dios. Bueno, a eso debes bendecir. Ese es el pensamiento moderno, que cada uno debe creer en lo que quiera y darle la forma y la imagen que uno quiera. Entonces él dijo: yo creo en Dios, creo en Jehová Dios, pero para que la gente no se vaya a adorar allí en Judá, voy a poner un becerro de oro. Dice que entonces que él fabrica dos becerros de oro. Uno lo pone en el punto más lejano al norte, en la tierra de Dan, y otro becerro lo pone en la parte sur, en el extremo sur. Sería en la región de Betel. Es así como quedan constituidos dos lugares en los que la gente iría a adorar. Al que le quedaba lejos Betel se iba a Dan, y viceversa. Al que le quedaba lejos Dan se iría a Betel. Y el becerro que estaba en Betel estaba camino a Jerusalén. Entonces cuando la gente del reino del norte quería ir a Jerusalén, antes de cruzar la frontera se encontraba con un altar y con un becerro de oro y con mucha gente adorando. Entonces era más cómodo adorar ahí. Además también era más cómodo para la fe, porque ellos decían: este es Jehová, este es nuestro Dios. Y le dieron forma de becerro. Algunos dicen: yo hago una imagen de Dios, este es mi Dios. Fue así entonces como Dios se enoja con este varón llamado Jeroboam. Y Dios manda un profeta para que le hable, para que lo exhorte. Cuando una persona está mal, el único remedio es la exhortación. No hay otro remedio. Imagínate que entre un enfermo al hospital y le digan: mire, se me cayó el brazo. Bueno, pero mirá, te quedó otro brazo. Y qué lindo brazo que tenés. Y tenés dos piernas. Y qué lindo color de ojos. Por momentos el adular a una persona no sirve cuando esa persona está mal. La Biblia dice que hay que corregir lo que está defectuoso, hay que sanar lo que está enfermo. No puedo adular a una persona que está mal porque le estoy haciendo un daño peor. Esa persona irá perdiendo las capacidades espirituales que un hombre o una mujer tiene. Si en tu vida hay algo mal, deja que alguien te exhorte. No digas: bueno, como hay algo mal, pero también tengo muchas otras cualidades, entonces con mis cualidades puedo tapar mis errores. Eso no existe en Dios. Puedes hacerlo, sí, pero irás perdiendo día a día tu capacidad espiritual, tus cualidades, tu fuerza. Ya no tendrás la misma resistencia que antes. Es como aquel hombre que pierde el brazo y los otros le dicen que bueno, que tiene todo lo demás y que es muy lindo y muy hermoso. Ese hombre se va lleno de entusiasmo, pero sin un brazo. Ya no tiene la misma capacidad que tenía antes. No tiene la misma fuerza que tenía antes. No tiene los mismos recursos que antes tenía. Hay predicadores que necesitan una buena exhortación y unos buenos coscorrones. Yo también me incluyo. No le tengo temor a la exhortación. La palabra de Dios dice que la exhortación sana, corrige, sana y te restaura. Pedro fue reprendido en muchas oportunidades por el Señor, pero Pedro fue un varón tremendamente bendecido por Dios. La Escritura dice entonces que Dios manda un profeta a exhortar a este rey,
que había fabricado los becerros de oro y que había levantado casas en lugares altos, de modo que la gente iría a adorar como fiestas paganas. Dice entonces que él hizo coincidir las fiestas religiosas de la tribu de Judá con sus fiestas paganas. Él dijo: si este pueblo adora a su Dios en tal fecha, en el 2 de agosto, entonces nosotros vamos a hacer una fiesta religiosa de estos becerros de oro en el mismo día, para que nadie sea tentado a irse al templo de Dios en Jerusalén. De tal manera Dios se enoja tanto con el que le manda un profeta. Un varón de Judá viene y le exhorta y le dice que Dios está contra él. Mientras el varón de Dios le exhorta, él se encontraba en su altar. Él había hecho un altar y estaba sacrificando, como diciendo: yo adoro a Dios. Todo es lo mismo, lo de Judá es de Dios, lo mío es de Dios, lo del otro es de Dios, es todo lo mismo, todos buscamos a un mismo Dios. Los mormones tienen a Jesús, los testigos creen en Jesús y los adventistas creen en Jesús, y todos creemos en Jesús, por lo cual todos tenemos que estar unidos. Sin embargo, Dios manda un profeta que le exhorte. Este profeta le habla, y la escritura, solamente voy a leer un versículo de lo que ocurre cuando este profeta da la palabra de Dios. En el capítulo 13, según mi Biblia, en la página 348, versículo 5, dice el Señor: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos, que suba tu alabanza. Aleluya, santo es el Señor, digno de gloria. Así dice la escritura. Este varón había dado una palabra. Él dijo: Dios está contra ti, le dijo al rey. Estás haciendo algo mal. Y dijo: y la señal será que el altar se romperá. Entonces en este versículo dice: y el altar se rompió y las cenizas se derramaron conforme a la palabra que Jehová había hablado. Este hombre buscaba a Dios, pero cuando Dios le habla y cuando Dios le muestra el camino, dice que este profeta le exhorta, y la señal era que el altar se había roto, se iba a romper. Y el altar, efectivamente, cuenta la escritura, se rompió. Hay algunos que tal vez no saben cómo era un altar en la antigüedad. Yo voy a contarte lo que era un altar en la antigüedad. Dios le mandó al pueblo, a sus hijos, que cuando ellos quisiesen ofrecer algo a Dios, sea una ofrenda de paz, sea una ofrenda de reconciliación, de expiación, sea cualquier tipo de sacrificio o de ofrenda, ellos deberían hacerlo sobre un altar de piedra. Pero dice que Dios le dio la instrucción tanto a Moisés como a la gente que vino luego, y le dijo: el altar que debas construir, lo construirás de piedras sin trabajar. Pondrás piedras enteras sin trabajarlas, y sobre él no será levantado herramienta de hombre alguno. No se levantará ningún tipo de herramienta. No podrás trabajarla con martillos, ni con hierro, ni cortar las piedras, sino tal cual como las encuentres, lo armarás. Y en él sacrificarás, y en él me honrarás. Esto tiene un significado espiritual tremendo. Nada de lo que está en la Biblia fue escrito por casualidad. Dios podría haberle dicho: hazte un altar de madera, hazte un altar de lo que quieras, darle la libertad de que el hombre haga un altar de lo que se le dé la gana. Pero Dios le dijo: hazte un altar de piedras. Primero, la piedra habla de una consistencia y de una firmeza. Lo más duro que se conocía en la antigüedad era la piedra. Luego empezó a surgir el hierro mucho después. O si bien en ese tiempo conocían el hierro, lo conocían con algunas utilidades. No sabían trabajar el hierro, o no tenían los recursos, mejor dicho, para trabajar el hierro, al punto tal que el pueblo de Israel iba a forjar sus espadas a su propio enemigo. Le pedía al enemigo, a los filisteos, que le afilen las espadas. ¿Sabías esto? Es algo chistoso. Yo cuando leí esto me reía. Dice que los judíos iban y le decían a los enemigos: mirá, se me desafiló el arado. Y los filisteos tenían los medios
y las herramientas para poder trabajar el hierro y para forjarlo. Entonces, cuando se le desafilaba la cuchilla del arado o la espada, el filisteo le afilaba. Y después de que el filisteo le afilaba la espada, se iban y se encontraban por algún valle, por algún monte y se agarraban a espadazos. Así que a vos te parece, imagínate que vos sos filisteo, yo soy tu enemigo, judío. Y vivimos siempre a los espadazos, siempre tenemos guerra. Y un día voy y te digo, che, se me desafiló la espada. ¿Cómo me la afilarás? ¿Cómo afilarás esa espada? Correctamente, diciendo, sí, la tengo que afilar mucho para que después nos entre bien en la panza y no nos duela tanto. Se siente un ardor nomás. Pero si no está bien afilada, duele más el golpe que el tajo o la cortadura que produce la espada. Entonces los filisteos se las afilaban así nomás. Y a veces ni se las afilaban. Decían, tengo un arado que anda mal. Se lo afilaban un poco nomás, a manera de que después vuelvan a pedir que se lo afile otra vez. Así el pueblo de Israel hasta que vivió muchos años, hasta que pudieron aprender y tener los medios como para afilar sus propias herramientas, sus propios instrumentos de hierro. Hay algunos que quieren pedir sabiduría, quieren encontrar la verdad en los propios enemigos del reino de Dios. Algunos van y le preguntan al profesor, ¿Dios existe? Y el profesor dice, bueno, como es un adúltero, no puede decir que Dios existe. Y si dice que existe, bueno, existe, pero no es tan así como la pinta la gente. No es un Dios que te anda maltratando, que no podés adulterar y que no podés ir a los bailes y que no podés ir a los prostíbulos. Dios es más bien un ser supremo que nos dio la vida, pero nada más. No es un Dios castrador, dice. Yo esperaba, cuando estaba estudiando, esperaba que los profesores de la facultad nos hablen algo de Dios. Jamás nos hablaron algo de nada. Deliraban con la metafísica, con la filosofía, pero Dios no estaba incluido ahí. Yo esperaba que mi enemigo me afile la espada. Y mi enemigo no me quería afilar la espada. Pero estando ahí, esperando que mi enemigo me afile la espada, un día me tomó un amigo, un hijo de Dios, y me dijo, venite aquí, allá a un lugar que está en medio de la tierra del barro. Vamos ahí, te van a hablar de Dios. Alguna gente dice, ¿por qué no encuentro a Dios? ¿Cómo lo busco, pero no lo encuentro? Es que lo estás buscando en el campo de los filisteos. Y en el campo de los filisteos Dios no actúa. ¿Cómo irás a pedirle al filisteo que te afile tus propias herramientas, tus armas espirituales? El filisteo te las romperá y te dirá, ahí está. Algunos dicen, no sé, traje el grabador aquí al técnico y me dijo que no andaba más, y cuando fui a mi casa no tenía nada dentro. Le sacó el transformador, las plaquetas, el parlante, me lo dio vacío. Anda a pedirle al filisteo que te enseñe la doctrina bíblica. Pedir a los incrédulos que te hablen de Dios y vas a ver dónde terminarás. Terminarás confundido con un pensamiento de nueva era, mezcla de ecumenismo católico, mezcla de herejía de los mormones, de filosofías orientales. Y así irá tu vida, de mal en peor, y dirás, ¿por qué no encuentro a Dios? Porque algo anda mal en tu vida. Tu forma de buscar a Dios no coincide, no sirve. Tu forma de acercarte a Dios no sirve. Estás perdido en la religión, perdido en un pensamiento racional o filosófico o mundano. Has sido el filisteo para que el filisteo te dé armas para vencer a tus adversarios, y el filisteo no te afilará las armas, porque él mismo es tu adversario. Él no te enseñará. Algunos dicen, ¿por qué nunca me enseñaron a estar en la iglesia católica? Claro que no te lo van a enseñar, porque eso significaría que mañana vos usarías esas armas contra el mismo cura. Cierto, hermano, aquí está el sonidista, iba al cura para que le enseñe la Biblia. Y el cura no le quería enseñar la Biblia.
decía no, que esto, y cuando él empezó a leer la Biblia por su cuenta, empezó a darse cuenta o a entender, mejor dicho, lo que Dios hablaba. Entonces un día agarró la Biblia y fue a hablar con el cura. Le dijo, ¿por qué ustedes hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia? Estuvo mucho tiempo con catequesis y no sé qué cuántas cosas más. Después pregúntale. Y su esposa, los dos iban ahí en la religión, perdidos en la religión. Quería dejar la mala vida y no podía. Quería cambiar su hogar y no podía. No puedes vencer a tu enemigo si no tienes armas correctas. ¿Y quién afilará tus armas? El filisteo. Él no te la va a afilar. Entonces este varón leyó la Biblia y empezó a leer y leer y leer. Y fue un día a hablar con el cura y empezó a decirle, ¿por qué aquí dice tal cosa? ¿Por qué aquí dice tal otra? Y el cura le dice, ¿vos en dónde anduviste? Le dijo. ¿Vos anduviste con los evangélicos? Le dijo. ¿O no? Le dijo, ¿vos te metiste en una iglesia de esos locos? Y este hermano realmente nunca había ido a una iglesia cristiana. Solamente había empezado a leer la Biblia. Le dijo, no me engañé, le decía el cura. A vos te llenaron la cabeza esos evangélicos. Y entonces este hermano empezó a darle con la Biblia y el cura no tenía qué decir. Finalmente el cura dijo, sí, yo sé que estamos equivocados. Pero ¿qué querés que haga? Ya uno una vez que entra aquí no puede salir más. El cura sigue siendo cura. Algunos dirían, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, el cura sigue siendo cura. Nada solucionó. Pero este hermano hoy está aquí con nosotros. Es el que me hace los acoples todos los días. Aleluya. Bendecido por el nombre de Dios. Santo es el Señor. Él fue a que el cura le afile su arma y no le quiso afilar. Entonces él fue y se puso a afilar su arma en su casa. Cuando fue con el arma afilada, el cura no lo podía resistir. Le hincó la panza no sé cuántas veces. Y el cura tuvo que terminar diciendo, yo sé que estamos equivocados. ¡Qué tremendo! Tal vez estés perdido hoy en una gran religión. Quizás hayas construido un altar, pero tu altar se está quebrando. Y todo lo que había arriba se está derramando y se está perdiendo. Por eso Dios le dijo, debes hacer un altar de piedras. La piedra habla de una gran firmeza. La piedra habla de algo que es inconmovible, que no se mueve. Por eso la Escritura simboliza a Jesús como la roca. Pedro es simbolizado como la piedra, no como la roca. Hay gente que está confundida. Jesús es la roca y Pedro o Petros es piedra. El altar debería ser de piedra, algo que no se mueva, algo inconmovible. Eso habla de la firmeza de tu doctrina. No puedes afianzar tu búsqueda a Dios en algo que no es consistente, que no es firme. No puedes afianzar tu búsqueda en Dios en una estampita, porque eso no es piedra, eso es papel. Imagínate qué pasa si un día te tiras con la estampita al río. ¿Qué le pasó? Así agarrarás tu estampita. Pobrecito, se mojó. No puedes fundar tu fe, tu búsqueda a Dios en algo que no sea consistente. No puedes fundar tu búsqueda en Dios en los dichos de un hombre, por más intelectual o espiritual o sabio o bueno que sea, sino tan solamente dice la palabra que debes fundarla sobre la Escritura, sobre buenos fundamentos. Hay algunos que a la Biblia le añadieron otro libro. Los mormones le ponen otro libro. Los testigos de Jehová le ponen el Atalaya, el Despertar y no sé cuántos más. Los adventistas, todos los escritos de Miller y de la Helen White y cuántos más. Aquí no tenemos ningún librito anexo a la Biblia. Ninguno, solamente la Biblia. Nada más. Es el fundamento. Lo primero que debe haber en tu vida es el fundamento de la Escritura. Si no está el fundamento de la Escritura, entonces todo lo que construyas luego, lo que hagas en tu búsqueda a Dios, jamás lo encontrarás a Dios.
El altar debería ser de piedra. Y dice que la piedra no debería ser trabajada, porque hay algunos que toman la Biblia y dicen, sí, pero este versículo lo podríamos entender de otra manera. Y le ponen mano de hombre a la palabra. Y cuando la palabra recibe trabajo de mano de hombre, la palabra se echa a perder. ¿Sabías esto? Cuando el hombre trata de interpretar según su propio parecer la escritura, el hombre empieza a trabajar lo que debe ser las piedras que irán siendo partes importantes de tu altar para que te encuentres con tu Dios. Si no, nunca te encontrarás con Dios. Puedes estar 40 años en la religión, puedes estar entrando a iglesia todos los días, no te encontrarás con Dios. Hay gente entonces que toma la escritura y comienza a recortarla, a trabajarla, porque dice, alguno se preguntará, ¿y por qué la gente era tentada de trabajar la piedra? Te voy a explicar esto sencillamente. Cuando un hombre se encontraba en el campo, subía una montaña y decía, tengo ganas de buscar a Dios, pero no sé, tengo que construir un altar porque sí no puedo buscar a Dios, porque Dios me mandó que levante un altar. Entonces el hombre buscaba piedras. Encontraba piedras grandes, piedras puntiagudas, piedras gordas, piedras de diferente forma y tamaño. Y tendría que ir y tratar de acomodarlas de manera que se parezca a un altar. El altar no era un montículo de piedras. ¿Estás entendiendo? No era un montón de piedras. Algún vago decía, bueno, ¿qué? Si Dios encima nos dice que le hagamos un altar y que no permite que le cortemos un poco. No se da cuenta que esta piedra así como si fuese un huevo no entra aquí. Se me cae. No podría decir, bueno, yo las amontono todas y listo, que haga un montón de piedras y ahí, oh Dios, te alabo. Debería ir acomodando de tal manera que eso tenga una forma en la que luego pudiese adorar a Dios. Dios le dijo, no debes cortarlas a las piedras, no debes trabajarlas. De tal manera que el hombre se veía tentado y decía, esta piedra si yo la cortase un poco con la otra piedra, la rompo. Entonces se acomoda bien en el altar y el altar queda como yo quiero. Me queda más cuadradito, con buena forma. Y Dios te dice, el altar debe quedar como yo quiero, no como tú quieres. Señor, pero esa doctrina de que no hay que andar sensuales, eso es muy anticuado. Hoy las mujeres tenemos que ser sensuales. Así dicen algunas hermanas, yo no puedo andar con pantalones anchos mientras las demás andan semidesnudas. Porque a mi marido se le irán los ojos por la otra mujer. Bueno, tal vez sea así. Quizás se le vayan los ojos por la otra mujer, pero la otra mujer será para tu marido una prostituta. Pero vos estás actuando como su esposa. Tal vez tu marido incrédulo en un principio no lo entienda, lo entenderá después. Cuando después de que esta mujer estuvo con él, al otro día esté con 2 o 3 más, y así sucesivamente, él dirá, mejor es mi esposa. No debe quedar la doctrina como a vos te gusta, como a vos te parece, como a vos te cae bien. La doctrina debe quedar como Dios la pone. Solamente debes reconstruirla, nada más. Aquí en la Biblia están todas las doctrinas y las bases bíblicas de cada doctrina. Solamente debes poner una arriba de otro, reconstruirlas y adorar a Dios en ese altar. No, si quieres hacer algo más, si quieres recortar un poquito aquí, un poquito allá, porque hoy la juventud no quiere conocer a Dios, porque le hablan de un Dios que le impide caer en adulterio, porque habla de un Dios que no le gusta que anden jugando a los novios, y el matrimonio no es para andar jugando a los novios. Dice, no, pero dejémoslos que jueguen a los novios, para que luego terminen en adulterio. Así un joven decía, no, pero ¿cómo que me prohíben? Yo tengo que conocer a la que va a ser mi futura esposa. Tengo que saber si nos vamos a llevar bien. Yo te hago una pregunta hoy. Y le hago una pregunta a los casados, no a los solteros, porque los solteros a veces se confunden y hay una clase de demonios que atacan cuando uno está débil sentimentalmente. Le voy a hacer esta pregunta a los casados. ¿Bastaría? Vos ya estás casado hace 10, 15, 30, 40 años.
¿Bastaría o alcanzaría un año o digamos 6 meses de noviazgo para conocer bien a la persona que está a tu lado? Alguno me dirá rápidamente, no se conoce a una persona 6 meses. En 6 meses no se la conoce. Bueno, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Alcanzarían 2 años para conocer bien a una persona? Caminar 2 años en noviazgo. No se conoce. Dirías así, esa es la respuesta. Yo la conozco. Si yo te preguntase, ¿alcanzarían 5 años de noviazgo para yo estar seguro que conozco a la otra persona para poder casarme sobre algo seguro? La respuesta sería muy rápida y ligera y diríamos, no alcanza. Algunos dirán, pastor, ¿cómo que no alcanza? No alcanza. Porque cuando uno está de novio, hay algo que falta, que es un ingrediente importante que luego va a aparecer en tu matrimonio, que es la convivencia. Puedes ser muy amigo de una persona durante 3 o 4 años. Yo te invito a que vayas a vivir a su casa durante 1 año. 1 año nomás te digo que vayas a vivir a la casa de tu mejor amigo, el que fue amigo desde tu niñez, y después del año me vas a decir si lo conocías o no lo conocías. Y me dirás, no lo conocía. Lo conocía de amigo, no en la intimidad, en la convivencia. No sabía que era un histérico, un depresivo. No sabía que era una persona que se enojaba constantemente. No sabía que era un mugriento que deja todo tirado. No sabía que era un vago. Como amigo, todo bien, pero para vivir juntos, no podemos. Entonces significa que el noviazgo no puede darte lo que estás esperando tener para poder casarte. La seguridad de conocer a la otra persona no lo tendrás jamás. Lo poco que conozcas de esa persona durante algún tiempo será lo mismo que conozcas luego durante 10 años de noviazgo. Y cuando te cases te llevarás la sorpresa de tu vida. Entonces en algunas iglesias dicen, bueno, vamos a acomodar la doctrina. Este varón se puso de novio y el pastor medio que tuvo que ceder porque decía, no, pero en otras iglesias se ponen de novio y andan de novio 1 año, 2 años, y si no les gusta, se toman otra noviecita. Mientras tanto, con aquella novia estuvieron enroscados en la esquina, anduvieron hasta altas horas de la madrugada, los vieron juntos por todas partes y anduvieron tomando fuego en su pecho. La Biblia dice, tomará el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos. ¿Caminará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no. En el noviazgo correrás grandes riesgos. Yo hablé con jóvenes que llorando decían, yo quise hacer las cosas bien, pero faltaba 1 día para que me case, 1 día. 1 día. Habían salido de novios poco tiempo, pero 1 día faltaba para que se casen y adulteraron. O fornicaron. 1 día. Qué tremendo es cuando alguien cree que puede modificar la escritura y acomodarla al tiempo presente, porque la escritura antigua, o tal cual como ha sido dada, no puede encajar en una sociedad tan moderna. Este varón, entonces, el pastor no podía hacer más presión. Le dijo, bueno, salgan de novios. Entonces salieron de novios, cayeron en fornicación cuantas veces se les dio la gana. Y bueno, porque una cosa conduce a la otra, y vos sabés. Y en un momento cayeron en fornicación, luego tuvieron convicción de pecado, pero luego la convicción se te va cuando aparece de nuevo el deseo. Es así. Tendrás convicción de pecado, y los jovencitos quiero que no se distraigan ni por 1 segundo. Cometerás un error con tu noviazgo o con la persona que estás charlando para poder casarte. Cometerás un error y te sentirás el Judas más grande de la tierra, pero cuando aparezca nuevamente el deseo, te olvidarás de la convicción de pecado. Y cometerás otro error, tal vez un poco más grave. Te sentirás la peor persona, desechado por Dios, diciendo, Señor, nunca más, nunca más. Luego aparecerá otra vez el deseo y cometerás otro error cada vez más grande hasta que llegue la fornicación. Jóvenes que
cayeron en este círculo, un círculo como vicioso, ya saben de lo que les estoy hablando. Bueno, este varón cayó con su novia, cayó una vez, otra vez, adulteraron como mundanos. Al final era lo mismo, que sean mundanos, que sean cristianos, no había ninguna diferencia. Y es como que el pastor no podía ponerle los límites, porque él decía, si le hablo, se me van a ir de la iglesia. Yo entretener adúlteros aquí en la iglesia, prefiero no tenerlos. ¿De qué me sirve tener una iglesia de adúlteros? Que todo el mundo ande en adulterio. Hay pastores que prefieren tener muchísima gente, pero ¿qué le importa que sean drogadictos, adúlteros? No importa, vengan todos. Pero ¿cuánta gente realmente es salva? ¿Cuánta gente realmente vive en santidad? La Biblia dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Tal vez sea este tu altar el que se quebró. Bueno, alguien dirá, ¿qué pasaba con ese asunto de las piedras? Las piedras deberían acomodarse tal cual la persona las encontraba en el lugar. Tal cual como encuentras la escritura en este lugar, debes acomodarla para tu vida. Nada más. No debes ni recortarla, ni moldearla, ni redondearla. No debes cambiar lo que has encontrado. Esa era la condición de Dios. Si vas a hacerme un altar, dijo el Señor, y quieres que todo lo que hagas sea grato a mis ojos, no le pongas herramienta humana al altar. No forjes sobre esas piedras nada, como la encuentres, así ponla en tu altar. Una persona podría tener buenas piedras, estar dispuesta a acomodarlas tal cual como las encontró, pero también tendría que saber la forma en la que esas piedras no se desmoronarían, no se caerían. Tenía que dedicarle un tiempo para ver, si pongo esta piedra encima de la otra, tal vez esta se resbala. Imagínate qué papelón cuando estés por sacrificar el animal. Oh Dios, levantás el cabrito, el cordero. Aquí voy a adorarte con mis hijos, porque tú eres mi Dios poderoso, fuerte y grande. Y levantás el cabrito al cielo y lo pones en el altar, y el altar, ¡prum!, para abajo. El hombre no podría sacrificar sobre un altar derribado. El altar derribado era igual a la herejía más grande de la antigüedad. Derribar un altar era lo último que un hombre podría hacer. Es como los incrédulos dicen, no, aquí está. Los niños antes decían, acá está mi mamá. Y hacían una raya en el piso cuando se querían pelear. Y el otro decía, y aquí está mi mamá, a ver, escupí la voz a mi mamá. Y el niño agarraba y escupía ahí a la línea, y ahí se agarraban a trompadas. Algunos habrán conocido esto. La peor herejía que podría suceder en la antigüedad era derribar un altar. Así que el hombre no solamente debería encontrar las piedras y ponerlas como están, sino tener cuidado en que esas piedras no vayan a desmoronarse, que puedan soportar el peso de un sacrificio, de un holocausto, que puedan mantenerse en firmeza. No solamente debes ir a una iglesia que tenga una sana doctrina. Algunos dicen, yo sigo a aquel predicador. Ese predicador, dice, da con un caño a todo el mundo. Ese me gusta. Pero no vives lo que él dice. No lo acomodas para tu vida. Tienes la sana doctrina, la crees, la respetas, pero no la puedes vivir. Tu altar se rompe. Este varón conocía a Dios, pero empezó a desviarse y empezó a caer en una religión. Y la señal, dijo el profeta, será que el altar se te quebrará. Tu forma de buscar a Dios en un momento ya no servirá para nada. Cierta persona buscaba a Dios y buscó a Dios durante mucho tiempo. Iba a la misa y le prendía velas a los santos. Todo lo que esta persona debería hacer lo hizo. Pero cierto día, esta persona estaba segura que Dios estaba de su lado. Cierto día le tocó enfrentar una gran enfermedad. Y cuando empezó a sufrir la enfermedad, su fe empezó a romperse. Su altar empezó a quebrarse. Dijo, entonces, Dios, ¿dónde está?
le he prendido velas, he asistido a las misas, le he rogado por favor con lágrimas, he hecho promesas, he andado de rodillas, he ido a las peregrinaciones. ¿Y por qué Dios no me sana? Tu altar se está rompiendo y las cenizas se están desparramando. Tu forma de buscar a Dios se está quebrando. Esta persona empezó a quebrarse en su fe. Todo lo que ella había creído por muchos años ahora ya no tenía sentido. ¿Cuántas personas que hoy están viviendo en el alcoholismo dicen: ¿por qué Dios no me cambia? ¿Por qué Dios no hace algo por mí? ¿Cuántas madres que ven sufrir a sus hijos hacen promesas, van a las peregrinaciones y sus hijos no sanan? Dicen: ¿por qué Dios no me responde? Porque te has hecho un altar propio, un altar a través del cual no puedes honrar a Dios. El profeta dijo: tu altar se quedará porque así no llegarás a Dios. En la idolatría, en la religión, no la encontrarás y Dios no permitirá que llegues a su presencia. Por eso Dios le rompe el altar. Esta persona había prácticamente ya perdido todas sus esperanzas. Al igual que muchos de los que están escuchando este mensaje hoy, ya perdieron las esperanzas en Dios. Dicen: al fin y al cabo, Dios parece ser solamente un cuento, o parece un invento de los hombres, porque no me responde, porque no veo una solución, porque no encuentro salidas. Este varón, Jeroboam, vio que su altar se quebraba y que las cenizas empezaron a derramarse. La Biblia cuenta que en un momento determinado, el pueblo de Israel, muchos años después de este acontecimiento, el pueblo de Israel siguió buscando a Dios a su manera. Siguió haciendo los altares a la manera que a ellos se les daba la gana. Siguió buscando su religión y no respetando la palabra de Dios. Llegó el punto en el que Elías quiso mostrarle a la gente que estaban equivocados. Y como la mayoría estaban equivocados, siempre la gente piensa que la mayoría tiene la razón. Dicen: bueno, la mayoría nunca se equivoca. Yo escucho a políticos que dicen siempre: el pueblo nunca se equivoca. Lo dicen por decirlo, pero el pueblo puede equivocarse. Dice que toda la gente se encontraba buscando a dioses paganos. Entonces Elías le dijo: ustedes están mal, no están honrando al verdadero Dios, se desviaron. Creen que están honrando a Jehová, pero a Dios no le gusta que le busquen así. A Dios no le gusta que le prendas velas. A Dios no le gusta que andes caminando de rodillas, porque hizo falta tan solamente un sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que hizo justos y perfectos a todos los hombres que le reciben. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! La gente anda depositando estampitas, imágenes y cartas en todo tipo de altares paganos. Se fabrican altares a los costados de las rutas. Le ofrecen cartas y adoración a cualquier persona, viva o muerta. No importa si haya sido un drogadicto, un violador, lo que fuere. Si ellos realmente creen que tuvo algún poder, entonces le honran. Y así está tu vida, y así tu altar se rompe, y luego quieres llegar a Dios y no puedes llegar a Dios. Elías entonces se paró, y cuando los profetas Baales dijeron: nosotros vamos a demostrar que Baal es Dios, él dijo: yo voy a clamar a Jehová Dios. Dice que el altar de Dios estaba derribado, el altar de Jehová. Entonces Elías comienza a reconstruir el altar, empieza a poner piedra sobre piedra, a acomodarlas de tal manera que tenga forma de un altar y que sea consistente y firme. Sobre el altar entonces pone las ramas, pone el sacrificio y luego empieza a buscar a Dios. Algunos primero buscan a Dios y luego tratan de conocer la Biblia. Primero debes conocer la Biblia, la doctrina, y luego buscar a Dios. Dice que Elías, luego de que acomodó bien el altar, lo primero que hizo fue reconstruir el altar. El altar de Dios estaba derribado. Habían levantado toda clase de altares en Israel en aquellos días. Muchos eran a Baal, a Kyun, a Moloch, a muchos dioses paganos. Cada uno tenía su altar, menos Dios. Hoy hay muchas religiones, muchas formas de buscar a Dios, pero el verdadero Dios, tal vez en tu vida no tiene altar, está derribado.
Lo que debes leer, que es la Biblia, la tienes tirada por ahí. Elías empezó a acomodar el altar, puso las ramas, puso el holocausto y luego empezó a clamar a Dios, y luego Dios desató fuego del cielo y le dio el milagro que Elías estaba esperando. Primero reconstruye el altar en tu vida, luego prepara tu vida como un holocausto, como una ofrenda. Clama a Dios, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Esta no es una promesa mía, no es una promesa de un hombre. Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Pero para clamar debes clamarle bien. Debes haber levantado primero el altar. Debes haber preparado el lugar en donde adorarás a Dios. No así, alguno dice, no, ¿vas a la iglesia? No, a ninguna. Yo cuando me duele la cabeza digo, ay Dios, saname la cabeza. Ahí le clamo. Porque de la Biblia dice que Dios, si le clamo, Él me escucha. No. Dios le dijo a ustedes, si quieren que yo los escuche, preparen un altar. No hacia la Bartola. Un hermano decía, no, yo oro a Dios siempre. Yo le digo, ¿sí? ¿Y cómo? Él dice, yo oro a Dios cuando voy manejando. Oro a Dios con la mente. Oh, sí, Señor, gloria a tu nombre. Pipi, te bendigo, Señor. ¿Qué haces? Así, él oraba a Dios así, manejando. Otro ora a Dios en el inodoro. Sí, es el momento cuando por ahí tengo tiempo, no tengo nada que hacer. Soy un poquito sequito de vientre, dice, entonces ahí aprovecho. ¡Qué tremendo! ¡Ahí oro a Dios! Si un hermano iba y agarraba la Biblia y se la llevaba al baño, yo le digo, pero ¿qué? El único momento que lees la Biblia es cuando vas al baño. No, dice, empezó a poner todo tipo de peros. Después dice, no, ya nunca más me llevo la Biblia al baño porque me hiciste traer convicción de pecado, dice. Algunos le dicen al Señor, pero como tú dijiste que si te pedíamos o si te hablamos vos nos escuchas o nos escuchás, entonces ¿cómo? Yo cuando ando estoy trabajando, estoy en la empresa, por ahí le pido a Dios cosas con mi mente. Una cosa es que mantengas comunión con Dios, que en tu mente pienses en Dios, que trates de hablarle o de pedirle cosas. Pero otra muy distinta es el altar que debes tener para honrar a Dios. El altar personal, que es en tu oración en tu casa. Había un altar que las familias iban y acudían. Job tenía un altar que era un altar familiar. Él se juntaba con la familia también. Hay un altar personal, hay un altar familiar. Nosotros hace un tiempo hacíamos reuniones familiares. Cuando no teníamos reuniones todos los días, había donde destinábamos un día determinado en el cual nos juntábamos con la familia. Y nosotros con mi esposa agarrábamos la guitarra y creo que teníamos uno de nuestros hijos, teníamos recién, o creo que el otro recién estaba nacido. Y nos poníamos a cantar y los otros no entendían nada. Pero el niño cuando irá creciendo irá tomando la imagen esa de que cuando se juntaban y cantaban de Dios. Mi hijo hoy cuando se corta la luz agarra la guitarra y le empieza a cantar a Dios. Dice, Dios está enojado, por eso se cortó la luz, dijo. Y eso es lo que vayan viendo. Tal vez aquí tienes la bendición de tener reuniones todos los días. Hay gente que solamente tiene reuniones una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y el resto de la semana no hay tal vez un contacto directo con Dios. Entonces tienes tiempo para hacer un altar familiar. Destinar un día en tu casa y juntar a tu familia y decir, vamos a cantar unas canciones y vamos a adorar a Dios. O antes de dormir o en el momento en que tenga la familia tiempo. Entonces tus hijos irán aprendiendo qué es cantar a Dios, qué es orar. Por allí cuando nosotros estábamos orando, de repente vemos que nuestro hijo desaparece y cuando terminamos de orar, él dice, papá, yo también oré, hablé con Dios. La vez pasada estábamos ahí sentados en el living y de repente mi hijo estaba tirado de rodillas ahí. Él tal vez lo hace como juego, pero él sabe de qué forma debe encontrarse con Dios. Sabe de qué forma debe levantar su altar, ya está aprendiendo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¡Aleluya!
es el Señor. La Escritura dice, la Escritura cuenta que Job se levantaba todas las mañanas e iba a su altar y empezaba a honrar a Dios. Decía: Dios, te honro. Dios, este holocausto es por mi pecado, este otro es por el de mi hijo. Tal vez mi esposa cometió un error, perdónanos. Había un altar familiar. Debes reconstruir tu altar, el altar personal. Luego hay un altar que es el altar familiar, y luego hay un altar que es el altar de la iglesia. 3 altares son los que debes tener en tu vida espiritual. No son altares precisamente de piedra, sino son momentos en los que mantienes una comunión directa con Dios. Hay algunos que dicen: no, yo vengo a la iglesia, canto, oro, pero en mi casa no hago nada. No oro, no leo la Biblia, porque el pastor nos lee la Biblia ahí cuando nos predica. No necesito. Y bueno, entonces tampoco necesitas orar, porque seguramente el pastor también está orando. Y así, en cada situación no necesitas hacer nada. Simplemente vivirás de lo que hace el otro. Pero las bendiciones que reciba el otro no llegarán a tu vida. Cada uno debe buscar su propia bendición. Abraham fue y construyó un altar en el monte Moriah. Luego en las fiestas solemnes el pueblo iba a un monte y levantaba un altar y todo el pueblo junto honraba a Dios. No como algunos que dicen: no, a mí no me gusta entre la gente, a mí me gusta buscar a Dios lejos, yo no tengo pastor, no tengo iglesia, pero creo en Dios. Eso no existe. En la Biblia no existe. El altar de Dios lo debes levantar y cuidarlo. Y ponerle firmeza y asegurarte de que es un buen altar donde encontrarás a Dios, no una religión. Tal vez hoy estés perdido en la religión. Quizás este es el momento preciso en el que te das cuenta que tu altar se rompe, tu religión no te da respuestas. Las cenizas se están derramando. Y vos decís al final: toda mi vida he buscado a Dios y nunca lo encontré. Tal vez sea el tiempo en que te vuelvas a Dios. En que encuentres las piedras que Dios quiere que utilices para su altar, que están aquí en la Biblia. Que las empieces a acomodar sin tocarlas, sin trabajarlas. Y que luego tengas cuidado y paciencia en que tu altar sea un altar firme y consistente. Que vivas y que trates de esforzarte para cumplir todo lo que está escrito. Dios le habló a Josué y le dijo: nunca se apartará de ti ni de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así lo dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Cuando una persona tiene un verdadero altar, realmente el diablo viene con pruebas y vos estás en tu altar y en comunión con Dios. ¿Sabías que la gente cuando tenía problemas en la antigüedad iban y se agarraban del altar de Dios? En un momento Adonías era un hijo de Salomón, un hijo de David, hermano de Salomón. Adonías se sublevó contra David porque David ya era viejo, iba a morir y él quería que él fuese coronado rey, y no como lo había dicho David, que sería su hijo Salomón. Entonces juntó a gente importante, entre ellos juntó al general del ejército de David, que era Joab, y a muchas demás personas importantes del reino, y empezó a hacer una fiesta importante en la cual él se coronaría rey. Entre tanto llega la noticia a David y le dicen: David, Adonías está por coronarse rey porque tú te tardas en coronar a tu hijo Salomón. David corona a Salomón. Cuando estaban en medio del convite aquel de Adonías, empiezan a escuchar que algo tremendo estaba ocurriendo en el pueblo y preguntan, le dicen: es que David ha coronado a Salomón como rey. Adonías entonces dice: ahora mi hermano me va a matar porque yo le quise arrebatar el reino y mi padre lo coronó a él. Adonías corre hasta el tabernáculo de Dios y se agarra de los cuernos del altar. Los cuernos del altar eran como puntas que sobresalían. El altar tenía 4 esquinas y en las esquinas había como 4 cuernos. Así según el diseño que Dios les dijo que lo hagan. Entonces Adonías se aferra de los cuernos del altar, como diciendo: por favor, apelo a Dios para que Él me salve. Llega la noticia a Salomón y le dice: Adonías están aferrados a los cuernos del altar. Entonces Salomón
te da la clave para que te des cuenta que es un altar en Dios. Salomón dice: si Adonías es hombre de bien, no le haré daño, ni siquiera a uno de sus cabellos será dañado. Pero si es hombre de mal, ciertamente morirá. O sea que puedes estar aferrado a los cuernos del altar, puedes estar sentadito arriba del altar, te puedes meter adentro del altar, pero si no estás viviendo bien con Dios, tu altar no sirve, no te salva. Lo trajeron a Adonías en presencia de Salomón, y Salomón le dijo a Adonías: vete a tu casa, no te quiero ver más, no te voy a quitar la vida, vete a tu casa. Adonías salvó su vida aquel día. No alcanzó a pasar tal vez algunas horas y Joab se dio cuenta que luego de la muerte de David, Salomón iba a cobrar venganza de todo lo que él había hecho. Entonces Joab va y se aferra de los cuernos del altar también. Era como una costumbre, como el último recurso. Entra al tabernáculo y agarra el cuerno del altar y dice: aquí no quiero que me mate, que me jure Salomón que no me matará. Entonces le dice Salomón: ¿sabes que Joab, el general del ejército de tu padre, está aferrado a los cuernos del altar en el tabernáculo? ¿Qué hacemos? Salomón le dice: bueno, este hombre derramó sangre inocente. Joab mató a traición al general de Saúl, que era Abner. Y David no lo sabía, pero él por celos a que Abner pueda ser ahora general de David, lo mató. Y dice: mató a un hombre inocente en tiempos de paz, e hizo derramar sangre sobre la casa de mi padre y sobre mi casa. Así que la sangre que él derramó sea sobre su propia cabeza. Le dijeron: pero él dice que no saldrá de los cuernos del altar, que morirá ahí. Bueno, entonces dijo Salomón: vayan y mátenlo. Fueron y lo traspasaron a espada a Joab. Murió aferrado a los cuernos del altar, pero su vida no era un verdadero altar de comunión con Dios. Había actuado mal durante algún tiempo, y eso le acarreó maldiciones. El altar te puede tener un altar y una comunión con Dios. Es lo más importante que un hombre puede tener. Esto te salva la vida, salva a los tuyos. Pero si estás viviendo hoy una vida de religión, cometiendo pecados pero asistiendo a una iglesia, vas a morir como Joab, aferrado a los cuernos del altar, pero morirás igual. Yo quiero que te pongas de pie hoy. Tal vez hoy sea el tiempo en el que recapacites y digas: mi altar se está rompiendo tal vez. No quiero que mi comunión con Dios se corte. El altar roto es el sinónimo de una comunión quebrada con Dios, de que ya no hay comunión con Dios. Hay personas que se apartaron de la misericordia de Dios y hoy están expuestos a las enfermedades más tremendas, más grandes. Cierta persona cantaba en una iglesia, cantaba el coro en una iglesia, honraba a Dios con su voz, tenía una voz tremenda. Pero sin embargo, en un momento, esta persona empezó a caminar por malos pasos. Y no era que se había hecho delincuente, ni asesina, ni mucho menos. Esta mujer empezó a alejarse en su corazón de Dios. Le hicieron ofertas para poder cantar a nivel secular. Y ella aceptó la oferta. Tenía una voz impresionante. Hasta estos días es una de las voces, por lo menos, más famosas de este planeta. Cantaba a Dios en el coro, honraba a Dios. Le ofrecieron para cantar secularmente y ella aceptó. Tuvo éxito, empezó a vender discos y una cantidad impresionante de discos. Se hizo famosa prácticamente a nivel mundial. Una voz tremenda. Hoy esta mujer tiene problemas de drogas. No puede dejar las drogas. Es una adicta más. Y toda la fama y todo lo que tuvo hoy no le sirve. Tal vez ella hoy quiera aferrarse a Dios y clame a Dios, como hay alguno que dice: sí, yo clamo a Dios cuando estoy mal, pero quieres aferrarte al cuernos del altar, pero a no ser que vuelvas tu corazón a Dios,
morirás aferrado a una religión. El altar para Joab era simplemente una religión, por eso muere. Porque él buscó a Dios cuando le convenía, pero ¿por qué no se acordó del altar de Dios cuando fue a matar a Abner? Dice que estaban hablando tranquilamente Joab y Abner. Abner, después de haber estado del otro bando, del lado de Saúl, ahora se pone del lado de David. Y Joab le tenía celos a Abner y bronca porque había ocurrido un acontecimiento en el pasado con su familia. Entonces, en tiempos de paz, viene, saca una espada y lo mata. ¿Por qué no se acordó del cuerno del altar en ese momento? Se acordó cuando estaba mal, y morirás aferrado al cuerno del altar. Tal vez es duro que te lo diga, pero te lo debo decir. Porque si alguien se lo hubiese dicho a Joab, Joab hubiese recapacitado y hubiese dicho: me tengo que volver a Dios de todo corazón. Y no cuando alguien me persiga para matarme, y no cuando esté tirado en una camilla de un hospital, y no cuando tenga una cuenta bancaria, o mejor dicho, una deuda en el banco que no pueda pagar. Y no cuando me vayan a embargar los bienes, sino cuando tenga problemas judiciales, sino cuando sufra un asalto, y no cuando alguien me golpee en la calle o cuando no tenga trabajo. Debo buscar a Dios ahora que hay tiempo. Buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice el Señor. Santo es Él. Si tu altar está roto, construí el verdadero altar. El verdadero altar no se rompe, porque está hecho por piedras firmes. Y le has dedicado trabajo y paciencia para construirlo. Algunos dicen: no, pastor, yo me aferro de los cuernos del altar de la iglesia. Voy a la iglesia y ahí, Señor, oh Dios, sabes, Señor, que tengo a mi hijo enfermo, y después cuando lo sana me voy. Joab no tenía altar personal. Joab acudió al altar de la religión, porque la fe judía para Joab era una religión. Este es el camino de Dios, el verdadero, la palabra de Dios. Pero vos puedes transformarlo en religión. Alguno dirá: ¿cómo? Será religión para tu vida. Nosotros estamos tratando de caminar en la bendición del Señor, pero quienes acuden aquí a la iglesia cuando les duele la muela, cuando se sienten mal, o cuando tienen algún problema de depresión, para ellos están transformando este verdadero altar en un altar de religión. Vienen aquí y se agarran de los cuernos del altar y mueren. Después dicen: no, yo fui a la iglesia esa y no pasó nada. Porque viniste a buscar un milagro nada más. Porque no te acordaste del cuerno del altar cuando ibas a criticar a tus parientes, cuando ibas a robarte cosas de la empresa. Te acordaste del altar de Dios cuando te dolía la muela. Este Jeroboam construyó un altar propio, pero lo construyó en base a una religión, en base a las estampitas y a las imágenes. Dios le dijo: tu altar se te quebrará, no te servirá para nada. Dice que el altar se quebró y todo lo que él tenía preparado para ofrecer a Dios, Dios no lo recibió. Se derramó. Yo no sé cuántos hoy quieran recapacitar y tomar una decisión correcta. Decir: Señor, yo quiero tener un altar propio, una comunión contigo, no un altar de religión, no acudir al altar de la iglesia cuando me siento en pruebas. No transformar el altar en una religión. Joab transformó el altar del tabernáculo en una religión. Tal vez desde ahí la gente tomó la costumbre: cuando te encuentres mal, toca el cuerno del altar y te dará bendición. Cuando tengas problemas, ve y llévale unas espiguitas a San Cayetano y te dará trabajo. Cuando tengas miedo a la muerte, vete y tócalo a San la Muerte tranquila y morirás tranquilo. Cuando estés medio triste, vete y prende unas velas al San Jorge, que él es el de la música, el de la fiesta y qué sé yo, el de los bailes. Ahora todos tienen santo, todos. Yo sé que hoy estás entendiendo esta palabra. Y quiero que, si hay alguien que por mucho tiempo estuvo viviendo en una religión, pero que hoy se da cuenta que su altar se quebró, que él ya de esa manera en que él buscó a Dios, no le puede buscar más.
porque le buscó por años y nunca la encontró. Hoy es el tiempo de que tomes esta palabra que hemos leído y empieces a construir tu altar verdadero, fundamentado en la Escritura. Lo terminarás, luego te pararás delante de tu altar y honrarás a Dios. Orarás a Él, dice la Biblia, y Él te oirá. Tu oración será oída allá a lo alto. Si alguien quiere hoy aceptar a Jesús, es el primer paso para salir de la religión y entrar a vivir la Escritura. La Biblia dice, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si alguien desea hoy confesar a Jesús, recibirle como único Salvador personal, yo le invito a que cierre sus ojos y que repita esta oración que dice: Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como mi único Salvador y como Señor de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.